Bendecidos. ¿Qué sientes tú cuando sabes que tú eres un bendecido? En verdad, dedicamos tiempo para pensar en esas cosas. Bendecido. Si comparamos con lo que nos enseña Jesús en el capítulo 25 de Mateo, cuando dice que como rey reunirá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda, y le dice a los cabritos, les dice: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mira eso. Y a las ovejas, que yo espero que tú estés acá, a las ovejas les dice: vengan a mí, benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes. Mira esa diferencia. Benditos de mi Padre, los que el Padre bendijo desde antes de la fundación del mundo. Por eso nosotros no lanzamos el saludo religioso: hermano, Dios te bendiga y te guarde. Porque nosotros verdaderamente fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales desde que nos escogieron en Cristo. Si nosotros le ponemos fe a esa sola expresión, bendecidos, pues debemos estar tranquilos en que si somos verdaderamente bendecidos, si creemos en eso, no somos de la izquierda, no somos cabritos, no somos hijos del diablo, no hemos venido a robar, ni a matar, ni a destruir. Somos unos bendecidos que Dios preparó un reino para nosotros. Y hoy nosotros estamos aquí en la tierra, en ese reino, en ese gobierno, que el que gobierna, el rey nuestro, es Dios. Es un gobierno mucho mejor que el gobierno humano. Sería bueno que ustedes pusieran a pensar, a meditar en esto, y que se den cuenta en verdad quiénes son y por qué es necesario creer en esa sola palabra, bendecidos. Así que hoy traigo para ti esta enseñanza: hijos de la promesa, los bendecidos. Solamente son 6 citas hoy, qué bien. En Romanos 9, capítulo 9, los versículos 6 al 9, Pablo, fundamentándose en las Escrituras, en Génesis, Pablo dice lo siguiente, y es bueno que le prestes atención a esto. Versículo 6, dice Pablo: no que la palabra de Dios haya fallado, o sea, Dios no les ha incumplido la promesa a Israel. Y explica: porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Pablo está diciendo, no todos los que nacen en Israel son verdaderamente
miembros del pueblo de Israel. Entonces ahora te das cuenta tú que en Israel hubo unos hombres que cuando llegó Jesús hicieron todo lo posible por hacerle la vida imposible a Jesús. Lo injuriaron. Le dijeron hijo del diablo. Y Jesús les dijo, ustedes no pueden oír mi palabra. Ustedes no pueden entender mi lenguaje. Porque ustedes son de su padre el diablo. Es lo que Pablo está diciendo acá ahora. El hecho de que hubiese allí descendientes de Abraham, según la carne, no según la promesa, según la carne. Porque todo el pueblo de Israel eran descendientes directamente de Jacob, de Israel, todos. ¿Y quién era Israel o Jacob? Hijo de Isaac. ¿Quién era Isaac? El hijo, escuche cómo lo voy a decir, el hijo que Dios le prometió y le cumplió a Abraham. O sea, el hijo según la promesa. El hijo según la promesa. Entonces Pablo dice, no es que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Sí, descienden de Israel. Israel tuvo los 12 hijos y los 12 hijos tuvieron más hijos y los hijos tuvieron más hijos. Y así creció un pueblo en Egipto. Y ese pueblo, había más de 2 millones de hombres cuando salieron. Y era aquella preocupación que tenía el rey de Egipto, Faraón, y los de la mesa de él. No la primera línea, sino los que con él allí. Los más cercanos. Sí, en cuanto a gobierno se refiere. Están preocupados porque las hijas de las mujeres de los israelitas, pues ya salían preñadas y parían y seguían como si nada. Y el pueblo crecía y eso les tuvo miedo, les produjo miedo a ellos. Entonces Dios no incumplió la promesa, dice el versículo 7. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. El mismo caso. Son descendientes de Abraham, pero no son hijos de Abraham. O si son hijos según la carne, pero no son hijos según la promesa que Dios le hizo a Abraham, de darle un pueblo, darle unos hijos en el cual todas las familias de la tierra serían benditas. Si algo que yo estoy diciendo no te queda claro, pregúntame. Porque yo sí quiero y me gustaría que aunque estos versículos tú los conoces, los hemos hablado mucho, pero hoy yo deseo que ustedes los entiendan. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino Pablo escribe algo que desde Génesis Dios se lo dijo a Abraham y a Sara. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. O sea, todos los que descienden de Abraham, no todos son hijos de Abraham, sino en Isaac te será llamada descendencia. O sea, ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham. Porque lo que está escrito desde el principio es que Isaac es el hijo
mediante el cual procederá la verdadera familia de Abraham. Porque Abraham tuvo otros hijos. Dime, Víctor. Ahí se está haciendo una diferencia entre Israel como nación y Israel como pueblo de Dios. Son dos cosas diferentes. Sí, porque todos son israelitas porque nacieron en Israel, pero no era el pueblo verdaderamente de Dios. ¿Por qué? Porque ahí, así como Satanás en la familia de Adán y Eva engendró un hijo, Caín, así él siguió engendrando hijos. Y en la nación de Israel, en los israelitas, también habían hijos del diablo. Siendo hijos, siendo descendientes de Abraham. Siendo descendientes de Abraham, Pero no descendientes. no descendientes según la promesa que Dios le hizo a Abraham, que es la palabra clave, la promesa, y que deben tener cuidado en el momento que voy a quitar el velo aquí, que ustedes lo saben, porque yo se los he dicho, pero repito, hoy es el día que yo deseo que entiendan esto. Entonces observa, el versículo 8 dice, esto es, no los que son hijos según la carne. Mira cómo Pablo va introduciendo. Ahora dice, no los que son hijos según la carne. O sea, no los que son hijos según la carne de Israel son los hijos de Dios, sino que los hijos de Dios son según la promesa. Esos son contados como descendientes de Abraham. Sí, esto significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son los que Dios considera o somos considerados hijos de Abraham. 9. Escucha esto. Porque la palabra de la promesa, o lo que Dios le habló cuando le prometió a Abraham, su hijo, la nación y la nación del verdadero Israel, que ya es una nación que hoy no ocupa un lugar específico, sino que es una nación que está regada en todo el planeta. Unos descendientes que están regados en todo el planeta. Oído, sin ni siquiera ser descendientes de Abraham según la carne. Dice el versículo 9, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Presten atención a eso. La palabra de la promesa es esta que le dijo los ángeles que estaban allí. Y uno de los ángeles habló como si fuera Dios y le dijo, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. O sea, Dios utilizando a ese ángel para hablarle directamente a Abraham y a Sara, que estaba oyendo, a pesar que no estaba ahí. La palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Dentro de un año, dice, yo volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Ahora vamos a considerar eso que está diciendo Pablo. Vamos a considerar cómo sucedió en Génesis, capítulo 18, versículos 9 hasta el 14. Ay, Dios mío. Fíjate. Y le dijeron los ángeles que estaban hablando con Abraham, ¿dónde está Sara tu mujer? Abraham respondió, aquí en la tienda. Entonces dijo uno de los ángeles, y yo te digo, Dios
hablando por la boca de ese ángel, diciendo: Abraham, de cierto volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer, según el tiempo de la vida, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. 11. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió Sara entre sí y dijo: después que he envejecido, volveré a tener deleite con Abraham, siendo que también mi Señor ya está viejo. Pensamiento de Sara, pensamiento de incredulidad, un pensamiento de esos pensamientos que nos llegan a nosotros por cosas que no nos han sucedido y que tememos que no sucedan, y eso es lo que más pensamos. Y esos son los pensamientos que el apóstol Pablo nos dice: lleva cautivo ese pensamiento a la obediencia a Cristo. Cuando te llega un pensamiento malo de enfermedad, de muerte, de peligro, inmediatamente, porque vas a pensar en eso. ¿Acaso tú no estás convencido que lo que tú piensas es lo que estás llamando? Que aquí la mente, esto es una fábrica. Con fe aquí, pensando, con fe, creyendo lo que Dios nos habla, aquí pensando, creamos las cosas. Yo ya con 33 años que vamos a tener este año de experiencia en este ministerio, y a veces me descuido. Y desde que yo comencé el ministerio, yo esto no lo entendía como lo entiendo ahora. Ahora me dedico a pensar, a crear, pero a crear aquellas cosas que Dios me ha prometido. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, viste que él era el que estaba hablando con los ángeles: ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Sara habló? No, Sara pensó. Sara pensó. ¿Conoce el Señor lo que tú piensas? ¿No te da miedo? ¿Ah, que no te da miedo? ¿O es que se te olvida que Dios sabe lo que tú estás pensando? Yo también tengo que estarme recordando eso. Oye, si Dios sabe lo que yo estoy pensando. Oye, es verdad, ¿tú crees eso? Si no lo crees, pues, aprende a creerlo. Porque te pones a pensar en unas cosas y después quieres pedirle que: Padre amado, el festival del descaro. ¿Por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Entonces sigue diciendo Dios: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Ese es el pensamiento que nosotros debemos tener en nuestra mente. Pensar como Dios piensa. Pensar como Dios habla. Pensar y hablar como Dios habla. Nosotros hemos perdido mucho tiempo. Y observa que dije nosotros, porque yo también. Pero yo estoy en una lucha, en una batalla, para que las cosas que Dios me ha prometido a mí se me den. Y lo voy a lograr. Versículo 14. Y dice:
¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Escucha, Dios le dice, al tiempo señalado, volveré a ti. Y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Génesis 21, versículo 1 al 3. Y después algo que no está ahí en la cita, Jorge. Después vamos a buscar un momentico en Hebreos capítulo 11. Escuche. Después que dijo, al tiempo de la vida volveré. Que iba a volver no era el ángel, era Jehová, Dios. Mira el versículo 1. Visitó Jehová a Sara. Como había dicho. Visitó Jehová a Sara, como había dicho. ¿Y qué pasó? Hizo, por favor. Tú esto lo sabes porque yo te lo he predicado muchas veces. Pero es que hoy es el día de entender. Hizo Jehová, ¿con quién? Con Sara, no con Abraham. ¿Te acuerdas cuando te decían que Abraham por la fe había agarrado fuerza, más que si hubiera tomado un Viagra y preñó a Sara? ¿Te acuerdas? Visitó Jehová a Sara, como había dicho. Y Jehová hizo del verbo hacer, hizo con Sara como había hablado. Versículo 2. Y Sara concibió. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez. En el tiempo que Dios le había dicho. ¿Sabe por qué se demoraron 25 años? Por no pensar en las palabras que Dios le había dicho y por dudar. Porque acuérdate que fue Sara la de la idea de que Abraham se llegara a Agar como para darle una ayudadita a Dios para que le cumpliera la promesa. Entonces, en Hebreos capítulo 11, yo quiero buscarlo aquí porque yo no lo registré, pero ahora me doy cuenta, es necesario que miren eso que pasó allí con lo que Pablo escribe. Hebreos 11, versículo 11. 11. Ese es mi número, ¿viste? 11. Una vez siendo las 11:11, recibí algo grande de Dios. Mira, por la fe, también ¿quién? La misma Sara, siendo estéril, o sea que ella no fue que dejó de ser estéril para quedar embarazada, no. Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir. No fue un milagro que Dios le hizo de vas a ser estéril ahora, abran pila que ya te tengo listo a Sara. Eso han predicado. Esa mentira infame. Entonces nunca van a poder entender el por qué Pablo dice que nosotros, así como Isaac, somos hijos de la promesa. Quien no entiende esto, jamás podrá entender por qué él dice que Abraham es su padre. Jamás. Y yo quiero que hoy tú entiendas eso.
la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Oye, mira cuántas imposibilidades, llamémoslo así, y pongamos comillas. Cuántas cosas imposibles. Que Sara está preñada, eso es imposible. Que Sara parió, estás loco. Pero es que cuando Dios es el que habla, ¿por qué aún dudamos de Dios? Observa, dudamos. Es que a mí me ha pasado así, pero es que ya no me va a pasar más. Porque esto para mí es algo que me induce y me siento obligado a creer aún lo imposible. Por la fe también la misma Sara. O sea, Sara tuvo que creer. Siendo estéril, ella creyó. Siendo estéril, recibió fuerza para concebir. Y siendo estéril, dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que el que le había prometido era fiel. ¿Y por qué nosotros no hacemos lo mismo? A ver, ¿por qué nosotros no hacemos lo mismo? ¿Por qué tenemos que ser tan brinca? Hoy sí, mañana no. ¿Por qué no somos constantes con todas las cosas que Dios nos enseña? Mira que yo me estoy metiendo en la pomada esa. ¿Por qué no somos constantes en las cosas que Dios nos habla? ¿Por qué no aprendemos de una mujer vieja, estéril, y quedó convencida de que ella sí iba a quedar preñada? Recibió fuerza para concebir, o digamos así, recibió poder para concebir, y parió, dio a luz, aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que el que le había prometido era fiel. Era fiel. Regresemos. Recuerda que hoy es el día que vamos a entender cosas que no entendíamos o que no queríamos entender. Y que si lo entendemos, estamos a un paso de creerlo. Ya es suficiente, es necesario. Es necesario. Entonces ahora miremos otra vez. Génesis 21. Visitó Jehová a Sara. Y Dios pregunta, ¿es nuestro padre Isaac? No. Nuestro padre es Abraham. Ya llegamos hasta allá. No se pierda. Versículo 1. Visitó Jehová, no a Abraham, a Sara. Abraham estaba circuncidado, brother. Como había dicho. E hizo Jehová con Sara como había hablado. O sea, Dios cumplió su palabra. Hizo exactamente con Sara lo que le había prometido. Y Sara concibió. Y dio a Abraham un hijo en su vejez. ¿Por qué dice y le dio a Abraham un hijo? Porque el hijo se lo habían prometido a Abraham. Pero ese hijo tenía que ser con Sara, no con Agar. Si no hubiese pasado eso, allá en Hamás o en Hamas, no estuviese pasando nada. Dio a Abraham un hijo en su vejez y se lo dio en el tiempo. Dilo. En el tiempo que Dios le había dicho. Nosotros estamos en el tiempo del cumplimiento de las promesas. ¿Por qué no dedicamos tiempo
para llamar con nuestra mente, pensando, meditando. No durmiendo, brother. Pensando, meditando. Que cuando nos vayamos a acostar, nos quedemos dormidos pensando, meditando en las cosas que Dios prometió para esta dispensación. Y que tenemos la dicha, tenemos la ventaja, tenemos el privilegio de que Dios nos está enseñando. Está dando luz a nuestro entendimiento. Tres. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, no que engendró. Su hijo que le nació, que le dio a luz, Sara, no Agar. ¿Qué nombre le puso? Isaac. Versículo 8 de Génesis 21. Escuche esto. Ay, esto sí es sabroso. Sabroso. Y creció el niño. ¿Cuál niño? Isaac. Y fue destetado. Mira las costumbres. E hizo Abraham un gran banquete el día que Isaac fue destetado. O sea, ¿habrá una duda de que Sara le daba teta a Isaac? ¿Ah? ¿Habrá una duda? Porque tú sabes que la mente humana es tan peligrosa, tan perversa como la ignorancia, que, hombre, de pronto Sara le dijo a Abraham, Abraham, dile a Agar que me amamante al niño. Y más de uno ha pensado, mira, yo escribo unas cosas que me estoy atreviendo a escribirlas porque hay personas que ya, creyentes que yo les he hablado, que están siguiendo esas enseñanzas, pero yo sé que voy a ser refutado. Y hay gente que tiene unos inventos en su propia mente, tuercen las escrituras, revientan las escrituras, las acomodan a su pensamiento. Yo no me pongo a discutir con nadie. Yo lo que hago es escribir. Hoy un hermano que me sigue, Carlos Redondo, me dio la oportunidad de algo que yo no quería escribir. Pero él dijo algo, epa, algo que escribió ahí, contrario a lo que escriben los disidentes. Y me dio la oportunidad. Y ahí le mandé el capítulo de una epístola. Copiada de la Biblia, pero escrita por este hombre. ¿Qué hizo Abraham el día que destetaron a Isaac? Un gran banquete. 9. Y vio Sara que el hijo de Agar, Ismaelito, el hijo de Agar se burlaba de su hijo Isaac. Y te voy a leer bien. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual hijo, esta egipcia, le había dado luz ¿a quién? A Abraham. Porque esa sí la preñó Abraham. Ahí sí no estaba viejo. Por tanto, dice el versículo 10, Sara le dijo a Abraham. Tú te puedes imaginar las mujeres como se ponen la mano en la cintura y cogen la máquina de coser así con un pedal. Abraham, échame a esta sierva de aquí y a su hijo. Porque, oído, el de la izquierda nunca va a heredar con el de la derecha. Porque el hijo de esta sierva, que el hijo que tú hiciste con la carne, no va a heredar lo que Dios hizo con su espíritu. El hijo de esta sierva no ha de heredar con mi hijo Isaac.
Porque la herencia es para los hijos que Dios ha prometido. Métete ahí, brother. Métete ahí. Convéncete que tú eres de la promesa. Que a ti te ha encantado porque tú llevas conmigo 10, 15, 20, 30 años. Quiere decir que esta palabra te mantiene aquí, pero hay algo que te ha impedido. Negligencia, flojera, incredulidad, vacile, algo, todo lo que tú quieras. Pero ya está bueno. El tiempo pasa. El tiempo pasa. Y a los que estamos mayores, les digo yo, llegar viejo sin plata va a pasar trabajo. Va a pasar trabajo. Y a los que están más jóvenes les digo, procure que cuando llegues a viejo, aprovecha desde ahora. No vayas a esperar llegar a viejo para entonces estar apurado. El hijo de esta esclava no va a heredar con mi hijo Isaac. Esto que dijo Sara, a Abraham, ¿cómo le pareció? Grave, en gran manera, porque era su hijo. Entonces, Dios le dijo a Abraham, Abraham, cógela suave. No te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz. Por esta razón. Porque en Isaac es que está tu descendencia. En Isaac. Abraham entendió. Pero hay mucha gente que lee esto y no lo ha entendido. ¿Por qué Abraham entendió? Porque Abraham dijo, es que este hijo no lo hice yo. Yo estaba circuncidado. Dios vino, habló con Sara. Sara creyó. Oído. Dios vino, habló con Sara. Sara creyó. Sara concibió, dio a luz un hijo. Ya entiendo. Es que los hijos míos, así como Isaac, tienen que ser hijos que engendre. Ahora mira, otra cita que se me escapó. Juan capítulo 1. No se me escapó, sino que yo lo que trato a veces. Juan capítulo 1. Se necesita estar loco, sollado, arrebatado o ser demasiado bruto para no entender esto y no decir, oye, yo voy a aprovechar lo mío. Ahora, si de pronto tú te das cuenta que tú eres cabrito, que ni para qué vienes aquí. No hay salvación para los cabritos, brother. ¿Qué es lo que te dije? En Juan 1, por allá por el versículo 11 más o menos. El 11. Hablando del verbo, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, él vino a su propósito, pero sus paisanos no le recibieron. Pero, oído, a todos los que le recibieron. ¿Quiénes son los que reciben al Señor? Los que creen en su nombre. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales hijos no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, no son engendrados por hombre alguno, sino son engendrados de Dios. Entonces, ¿qué necesitas tú para ser engendrado de Dios? Creer en Jesucristo. Para creer, ya tú sabes que no es con la boca que se cree, es con el corazón. Y que para poder creer con el corazón, tenemos que limpiarlo de todo lo que dice el profeta Jeremías. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Y además es perverso, es idólatra, es incrédulo.
y está lleno de inmundicias. Entonces, para poder creer con este corazón, tú tienes que utilizar la palabra de Dios como el agua pura, el agua que desciende de los cielos, el agua del cual habla Ezequiel 36, el agua del cual habla Isaías en el capítulo 55. Que la palabra de Dios es como el agua de la lluvia que desciende de los cielos. Entonces, a los que creen en su nombre, Dios le da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú crees en su nombre, ¿qué hace Dios? Te engendra como hijo. Si te engendra como hijo, eres descendiente de Abraham, eres hijo de Abraham, eres heredero de todas las promesas que Dios le dio a Abraham. Pero esto hay que creerlo. Con saberlo, eso no. Y si el día de la comunión tú vas a cancanear, mejor póngase un esparadrapo y ponga la cara ahí, por lo menos para decir Él está ahí. Por lo menos. Ay. Ay. Ya te dije el final de la película. Entonces, ¿dónde es que estábamos leyendo? Génesis 21 era. Ok. En Isaac te será llamada descendencia. Ok. En Hebreos 11, versículo 17. Ahora no es Sara, ahora es Abraham. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y Abraham, que había recibido las promesas, ofrecía a su único hijo. Pastor, pero Abraham tenía otro hijo, que era Ismael. Sí, y con Cetura tuvo más hijos después. Entonces, pero sin embargo, el único hijo que Dios le dio fue este. Los demás son obras de la carne. Este que es uno que nació porque Abraham tuvo que creer y Sara tuvo que creer. Hasta que los dos no creyeron, Isaac no nació. Por la fe, ya voy, no se te olvide. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ¿qué hizo? Ofreció a Isaac. Y Abraham, que había recibido las promesas, ofrecía a Isaac, su hijo unigénito. 18. A pesar, lo ofreció en sacrificio, a pesar que se le había dicho a Abraham, en Isaac te será llamada descendencia. No se te olvide lo que va a decir. En Isaac te será llamada descendencia. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que era que él iba pensando. Cuando él le dijo, Abraham, y él dijo, heme aquí. Allá en Génesis, heme aquí. Coge a tu hijo, a tu único, a Isaac, y ofrécemelo en holocausto. Que usted conoce la historia. Dijo, en uno de los montes que yo te diré. Y lo llevó al monte Moriah, a 3 días de camino. Y Abraham agarró la burra, o el burro, no sé, la leña, el fuego, el cuchillo, y a su hijo Isaac. Y 2 testigos. 2 testigos. Y Abraham ni siquiera podía orar. Iba pensando, creando, creyendo que él lo mataba porque Dios se lo había pedido. Lo incineraba porque Dios se lo había pedido. Pero que Dios era tan poderoso para devolvérselo aún después de la muerte, para resucitarlo. Pensando que Dios es poderoso, 3 días pensando. En 3 días él creó la salvación de Isaac. Y él quedaba bien con Dios. Pensando que Dios es poderoso para levantar de entre los muertos, de donde en sentido figurado
volvió a recibir, porque para él, desde que él salió, Isaac estaba muerto. Santiago 2, dime Rafael. Que esta enseñanza tiene una gran connotación porque ni Isaac ni Jesús tenían contaminación humana en su formación, porque a ambos los creó, los engendró con la palabra, porque iban a tener una gran influencia en la creación. Ambos fueron creados con un propósito exclusivo y por eso no podían ser hijos de hombre engendrados de manera natural. Rafa, yo te agradezco que tú hables, que tú intervengas. Me gusta que tú o cualquiera intervenga, pero estás diciendo unas cosas que no son. Jesús, su carne, era una carne contaminada con la... Pero es que yo no te estoy hablando de la carne, Pastor. ¿Y de qué me estás hablando tú? De que fue engendrado con la palabra también. Ajá. ¿Y Jesús no fue engendrado con la palabra? Isaac fue engendrado con la palabra. Y Jesús fue engendrado con la palabra. En la conclusión que yo saco, era tan grande la connotación que a lo que ellos vinieron, que no podían ser hijos de humanos en la forma en que nacimos nosotros. Pero si era hijo de humano, Jesús era hijo de María. E Isaac, calmaos. Jesús estaba contaminado porque era hijo de María, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Jesús en su cuerpo tenía, y no, tú no puedes hablar que no estoy hablando del cuerpo, sino del espíritu. Pues ningún espíritu que Dios creó es inmundo. Lo que pasa, Rafa, es que mira el daño que todavía está en ti, que te ha hecho el sistema religioso. Que tú quieres hablar algo bueno, y yo te felicito y te aplaudo porque tu intervención muestras lo que yo tengo que aclararte. Y también te muestra que necesitas más lectura de las cosas para que se te queden allí en tu corazón. Claro, se te queden en tu corazón. Entonces, Isaac también fue creado con la palabra de Dios, pero Isaac fue un hombre pecador. Isaac pecó. Jesús fue tentado en todo. Lo que pasa es que él no podía pecar para poder salvarnos a nosotros. Para que él fuera a la cruz, no por sus pecados, sino por los nuestros. Saludan a tus amigos, los pastores. Santiago 2, versículo 21. Abraham, nuestro padre, fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Esa obra de llevar a su hijo al altar, Dios lo justificó, porque esa era una obra de fe. ¿Por qué era una obra de fe? Porque él sabía que en Isaac vendría su descendencia, que los descendientes de él, ay mi madre, los descendientes de él tendrían que ser de la misma manera como fue engendrado Isaac. Rafa, yo creo que Dios a ti te engendró también, pero no en el vientre de tu madre, sino en el vientre de la gracia, en el vientre de Sara. Lo vas a leer aquí. Entonces esa fue una obra porque él había creído, o sea, él, como dice Santiago, es que la fe sin obra
se muere. Entonces dice, Abraham fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. No ves, versículo 22, no ves que la fe de Abraham actuó juntamente con las obras. Y que la fe de Abraham se perfeccionó con las obras. Entonces, tú y yo tenemos que actuar de acuerdo a lo que creemos. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios. ¿Cuándo se cumplió la escritura? Cuando él actuó como había creído. Y le fue contado por justicia. Gálatas 4. Oye, yo caramba, me demoré ahí, pero es que esto, Rafa, procura entender esto y procura leerlo por el amor de Dios. Te lo ruego, te lo suplico, te imploro, Rafa, dedica tiempo para leerlo. Dedica tiempo, lee y después oye el mensaje. El versículo 19 del apóstol Pablo, como igual podía decir yo también, y te lo digo, hijitos míos, ustedes me mantienen con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en su totalidad en ustedes. Hasta que Cristo comience a formarse a cierta velocidad. 21. Dice Pablo, díganme. Acuérdate que esto es una epístola a los Gálatas. Estaban atacados por el sistema religioso de los israelitas, de los judíos. Los que quieran estar bajo la ley. ¿No han oído la ley? Porque está escrito. Abraham tuvo 2 hijos. Un hijo lo tuvo con Agar, la esclava. Otro hijo lo tuvo con Sara, la libre. 23. Pero el hijo de Agar, la esclava, nació según la carne. ¿Qué significa nació según la carne? Lo engendró Abraham. Si me oyó y entendió, dígame. Ayúdame, porque es que yo te veo que te quedas estático y digo, ¿se privó, se murió o no has entendido? El hijo de Agar nació según la carne, como nacemos y engendramos nosotros. Nació según la carne. Pero el hijo de la libre, el hijo de Sara, nació por lo que Dios le había prometido. Y que ellos tuvieron que creer. Oído, escucha, Rafael, esto yo te lo he predicado y seguro que no te acuerdas. Lo cual es una alegoría, o sea, una serie de metáforas. Pues estas 2 mujeres, una se llama y la otra Sara, representan los 2 pactos. Un pacto, el primero, proviene del monte Sinaí, en Arabia, el cual da hijos para esclavitud. Este pacto es Agar. 25. Porque Agar es o representa el monte Sinaí. Oído, ¿cuál es el monte Sinaí? Donde el pueblo recibió la ley. ¿Cuál ley? La que los hizo esclavos. Esclavos tratando de cumplir algo que no podían cumplir. Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. La Jerusalén que mataba a los profetas, la Jerusalén que mató a Jesús. Pues esta Jerusalén, junto con sus hijos, está en esclavitud. Es decir, que Jerusalén era igual al monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y los hijos que viven en esa ciudad son esclavos de la ley. 26. Pero la Jerusalén de arriba hay.
¿De qué mujeres está hablando? De Agar, ¿verdad? Ya habló de Agar. Ahora va a hablar de Sara. Sara la comparan con la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Esa Jerusalén de arriba o esa Sara es libre, no es esclava. Sara representa a la Jerusalén celestial. Ella es una mujer libre. Es la madre de todos los hijos que Dios ha engendrado porque creen en Cristo. Así como Abraham es nuestro padre de la fe, Sara es nuestra madre. Porque así como Dios engendró a Isaac en Sara, nos engendra a nosotros también en Sara. Que Sara está representando ¿qué cosa? La gracia. Y corresponde también a la tercera parte de la constitución del pueblo de Dios. Exactamente. Del reino de Dios. Exacto. Fíjate que yo te felicité hoy porque escribiste bien ahí. Así es. El escribir ayuda, hermanos. Así sea copiado. Que no estoy diciendo que lo de Víctor es copiado, sino que copie, escriba. A mí lo que más me ayuda es esto, escribir. Porque está escrito. Mira cómo van a hablar ahora de Sara. Está escrito. Regocíjate, oh estéril. ¿Quién es el estéril? Entonces, regocíjate, Sara. Tú que no das a luz. Ella daba a luz. No. Prorrumpe en júbilo. Clama, alégrate. Tú que nunca has tenido dolores de parto. ¿Por qué? Porque más son los hijos de la desolada. ¿Quién era la desolada? Sara. Agar. ¿Con quién se quedaba Sara cuando Abraham iba a fabricar a Ismael? Más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. O sea, Sara tenía marido. Ya ella ni le provocaba, ya a ella no le gustaba. Entonces el versículo 28. Oído, Rafael. Así que, hermanos, nosotros, los que hemos creído, así como Isaac, somos hijos de la promesa. Si hemos creído, somos hijos de la promesa. ¿Por qué somos hijos de la promesa? Te lo leí en Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. Vino a los suyos no le recibieron. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hijos que no los engendra el hombre, sino que los engendra Dios. Entonces, cuando nosotros creemos, somos engendrados. Somos descendientes de Abraham. Somos hijos según la promesa, tal como Isaac. Hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Sara es la madre de todos nosotros. Los hijos producidos por el pacto de la ley nacen según la carne. Los hijos producidos por el pacto de la gracia nacen según la promesa. ¿Cuál promesa? La que Dios le hizo a Abraham. Oído, los hijos nacidos según la carne no tienen derecho de participar de la herencia de las promesas hechas a los hijos a la imagen de Isaac. Gálatas 3, versículo 29. Te voy a hablar en singular, primera persona. Si tú eres de Cristo, eres el linaje de Abraham, hijo de Abraham, descendencia de Abraham. Y si eres el linaje de Abraham, hijo de Abraham, descendencia de Abraham, ¿eres qué? Herederos según la promesa. Entonces, esto no es ahora que te lo sepas. No soy heredero de la promesa. Comienza a pensar en todas las promesas que Dios nos ha dado. Mira lo que te voy a decir. Comienza a pensar en esto. Lo que era Melquisedec para Abraham, hoy es para nosotros Jesucristo. Porque Abraham le dio los diezmos a Melquisedec porque dijo, es que
el Salvador, el sacerdocio de Él, no es según el orden de Aarón, sino según el orden de este rey, Melquisedec. Entonces Dios los diezmos de todo. Cuando tú traigas tus diezmos, si es que los traes, pues aquí nadie está obligado a traer diezmos. Porque el diezmo es una obra, una acción de fe, de creerle a Dios. Y que esos diezmos tú se los traes a Jesucristo. Pero yo los recibo. Como está en capítulo 7 de Hebreos, los recibo yo. Porque el que me constituyó a mi ministro no me va a dejar sin paga. Eres un bendecido.